Buenos días, continuamos con las clases de aparato digestivo. Como último tema vamos a ver dieta sana y mencionar las principales enfermedades digestivas y de la nutrición. Bien, entonces empezando con nuestro tema, tenemos que empezar dando una serie de definiciones, es con lo que vamos a empezar. Entonces, lo primero, ¿qué es la alimentación? La alimentación es la acción por medio de la cual un individuo ingiere comestibles, los que sean. La alimentación puede ser buena, puede ser mala, puede ser regular, eh, sin ser esto un término científico, pero la alimentación puede ser buena o mala. Entonces, el puro hecho de llevar eh, comestibles a la boca, ingerirlos, pues eso ya es alimentación. La nutrición es el conjunto de procesos químicos que lleva a cabo el organismo digiriendo, absorbiendo y utilizando los nutrimentos contenidos en los alimentos para su crecimiento, mantenimiento y reparación. Entonces, como vemos, hay una diferencia entre alimentación y nutrición, porque mientras que alimentación prácticamente es solamente ingerir, la nutrición en realidad consiste en aprovechar las sustancias químicas que estamos ingiriendo con la alimentación para las diferentes necesidades del cuerpo. Bien, ¿qué es un nutrimento? Que lo mencionamos en la definición anterior. Es una sustancia química que contiene los alimentos y que el organismo utiliza para la formación de nuevos tejidos durante el crecimiento, para reemplazar los tejidos que se desgastan o destruyen, para la reproducción y fuente de energía para llenar las necesidades calóricas del organismo. Todo eso es un nutrimento. Básicamente es una sustancia química que va a servir para las diferentes necesidades del cuerpo, las que sean las diferentes etapas. No siempre estamos creciendo, pero mientras estamos creciendo, el nutrimento nos va a servir para crecer. Cuando tenemos una lesión, sirve para reparar, o por el simple uso de los órganos, de los tejidos, y que presenta un desgaste natural, bueno, pues se van reparando para la sustitución de células, las células que mueren y que requieren ser sustituidas. Para eso también utilizamos los nutrimentos, para la reproducción, que duda cabe. Eh, para la formación de un nuevo ser vivo necesitamos nutrimentos porque de ahí va a formar todos sus tejidos. Bien, seguimos entonces con las definiciones. ¿Qué es el metabolismo? Esta es una definición que nosotros ya conocíamos. Es la capacidad que tiene un ser vivo para obtener sustancias complejas a partir de sustancias simples o viceversa, sustancias simples a partir de sustancias complejas. Pero para esto se llevan a cabo reacciones químicas que prácticamente en la totalidad de las ocasiones ocupan coenzimas, ocupan un medio en el que se deben llevar a cabo, generalmente agua, eh, pero vamos, eso es el metabolismo. Y tenemos aparte un metabolismo basal, esta es una definición que no conocíamos, pero que para la nutrición es algo muy importante, es la cantidad mínima de energía que necesita el organismo sano para mantener sus funciones, y esta energía la medimos en calorías. Vamos a entender esto. Vamos a suponer que cualquiera de nosotros está descansando, está dormido. Aún así seguimos vivos. Aún así sigue latiendo el corazón. Aún así estamos respirando. Aún así mantenemos el tono muscular. Aún así se secretan hormonas. Está actuando el sistema nervioso. Bueno, todas estas funciones, aunque estemos dormidos, ocupan energía. Todas. Por eso es muy fácil entender que aunque hayamos cenado en la noche antes de dormir, podamos amanecer con hambre, porque bueno, esa energía que obtuvimos con nuestra cena la ocupamos en la noche, al dormir. Es que ahí también se ocupa energía. Bueno, pues eso es el metabolismo basal. Una persona que está en una situación de coma, por ejemplo, está viva, pues ocupa energía y se tiene que alimentar. Una persona que está en coma en un hospital requiere que se le proporcionen nutrimentos.
Por diferentes vías pueden ser, pero se le proporcionan, los utiliza. Esa persona sigue viva, tiene un metabolismo basal. ¿Qué es la caloría? Bueno, ya que medimos el metabolismo basal, energía en calorías, pues sepamos lo que es caloría. Una definición que ustedes ya conocen es la cantidad de calor necesaria para elevar de 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados un gramo de agua a nivel del mar. Eso es una caloría. Bueno, habiendo visto las definiciones, vamos a ver nuestras fuentes calóricas. ¿Cuáles son las sustancias que nos van a proporcionar energía? Pues únicamente tres: carbohidratos, lípidos y aminoácidos y proteínas, que nosotros sabemos que las proteínas están formadas por aminoácidos, por eso las incluimos en el mismo grupo. Entonces, carbohidratos, lípidos, aminoácidos y proteínas. De cada grupo de sustancias vamos a obtener diferente cantidad de calorías. Por ejemplo, de un gramo de carbohidratos obtenemos 4 kilocalorías. En cambio, de los lípidos obtenemos una gran cantidad. De un solo gramo de lípidos obtenemos 9 kilocalorías. Vamos, son una mejor fuente de energía, mucho más eficaz, porque en la misma cantidad de sustancia tenemos mucha más energía. Y de aminoácidos y proteínas vamos a obtener también 4 kilocalorías por cada gramo. Las fuentes de estos grupos de nutrimentos los vamos a hablar en un momento, aunque ya se habían mencionado el semestre anterior cuando hablamos de la composición química de la célula. Bien, entonces vamos a hablar de los nutrientes que no habíamos mencionado antes y que no por no proporcionar energía se dejan de considerar como nutrientes. Por ejemplo, las vitaminas. En muchas ocasiones les hemos mencionado que las vitaminas no proporcionan energía. No se puede dar vitaminas a alguien porque se siente sin energía y decir, bueno, pues te vamos a dar energía con vitaminas. No, no es así. Las vitaminas son coenzimas. Las vitaminas se unen a enzimas para ayudarlas a trabajar de manera eficaz. Nosotros ya las conocemos, el semestre pasado las estudiamos. Aquí están mencionados sus nombres, ustedes ya los conocen, no hace falta que los repita todos. Eh, eh, Vamos a mencionar también minerales, de algunos ya habíamos hablado: sodio, potasio, calcio, fósforo, cloro, magnesio, hierro, yodo y zinc. Ya los conocíamos. Bien, el sodio y el cloro sabemos que colaboran en la regulación de líquidos corporales, eh, sobre todo con la cuestión de la osmolaridad de los líquidos, la osmolaridad dentro de la célula, la osmolaridad de la sangre, la osmolaridad en el espacio intercelular, en los espacios transcelulares, todo eso ya lo conocíamos. El hierro que participa en la respiración celular, que forma parte esencial de la proteína hemoglobina, que la vamos a ver ahora que estamos en el sistema circulatorio. Vamos a profundizar en hemoglobina y vamos a conocer exactamente cuáles son sus funciones, pero básicamente su función es transportar gases, oxígeno y dióxido de carbono. El hierro lo almacenamos en el hígado y en la dieta lo vamos a obtener precisamente del hígado, del huevo y de los vegetales que tengan hojas verdes. El yodo es indispensable para la formación de la hormona tiroidea. Ya estudiamos la hormona tiroidea, ya sabemos que su función principal es la regulación del metabolismo en el cuerpo y sus fuentes principales van a ser todos aquellos alimentos que los hemos enriquecido con yodo, principalmente la sal. La sal que nosotros compramos en las tiendas, en los mercados, viene enriquecida con yodo. ¿Para qué? Pues para que a nadie le falte yodo, porque todo mundo consume sal. Bien. Calcio y fósforo sabemos que son esenciales en la formación del tejido óseo, en la formación del hueso. Además, sabemos que el calcio es indispensable en otras funciones como la contracción muscular, la transmisión de impulso nervioso, la coagulación sanguínea. Son funciones de las que ya hemos platicado cuando hemos hablado del calcio. Bien.
Y si seguimos hablando de los diferentes minerales, hay que hablar del cobre, que va a ser indispensable en la formación de la hemoglobina y en la absorción del hierro. Sus fuentes están ahí anotadas. Huevo, frijol, trigo, espinaca, hígado, sin ser las únicas, son las mejores fuentes. El potasio, también ya lo conocíamos, es indispensable para la respuesta del músculo y del tejido nervioso a los estímulos. No olvidemos que estos dos tipos de tejido, tanto el tejido nervioso como el tejido muscular, son excitables, es decir, responden a estímulos. El tejido nervioso responde de forma eléctrica y el tejido muscular responde con contracción, se contrae. ¿Cuáles son las principales fuentes del potasio? Pues leguminosas, frutas y verduras, es decir, principalmente en los vegetales lo vamos a encontrar. El magnesio colabora en la síntesis de proteínas y comunicación neuromuscular. Sus fuentes están anotadas. El agua que se considera nutriente aunque no proporciona energía, porque colabora en la mayor parte de las reacciones químicas del cuerpo y ayuda a mantener la osmolaridad en los líquidos corporales. Bien. ¿Cuáles son los grupos de alimentos que debemos nosotros considerar? Primero, frutas y verduras. Son ricos en vitaminas, en minerales, en antioxidantes y en fibra. Granos y derivados, segundo grupo. Estos son mejores si se conserva su cáscara, porque de ahí obtenemos de hecho la mayor parte de las vitaminas y aparte la fibra. La fibra que normalmente tenemos que tener incluida en la dieta. Van a auxiliar en la prevención de algunas formas de cáncer y mejoran los procesos digestivos. Las leguminosas y productos animales son el tercer grupo de alimentos. Nos van a dar una gran cantidad de proteína, las leguminosas. Ahí están las cantidades de 15 a 30 gramos por cada 100 gramos del producto de la leguminosa que hablemos. Nos van a dar carbohidratos, lípidos, hierro, tiamina y niacina. Y los productos animales tienen la particularidad de que nos van a aportar proteína, calcio, hierro y vitaminas. Grasas y azúcares son importantes porque nos proporcionan energía. Su aporte calórico es el que realmente apreciamos de estos grupos, pero por lo mismo, por ser lo único que nos aportan, tiene que ser muy limitado su consumo, porque de hecho los excesos nos pueden llevar a la presencia de varias enfermedades. Bueno, vamos a ver cuáles son las recomendaciones para el aporte de alimentos. Vamos a ver, tenemos una pirámide de alimentos que muchos de ustedes ya la conocerán. Tenemos en la base de esta pirámide de alimentación las verduras y las frutas. Quiere esto decir que tiene que ser lo que más consumamos nosotros dentro de nuestros grupos de alimentos. Enseguida, en cantidad, granos y sus derivados. En tercer lugar, por cantidad, las leguminosas y los productos animales. Y finalmente, lo que debemos consumir en poca cantidad son grasas y azúcares. Y se ha diseñado el plato del buen comer, que aquí lo tenemos, que es muy parecido a lo que mencionamos con la pirámide de la alimentación, solamente que es un modo más gráfico, más visualmente más atractivo de presentarlo, pero esencialmente muestra lo mismo. Y claro, la recomendación es en todos nuestros horarios de alimentos, sea desayuno, comida y cena, es necesario que combinemos los alimentos, no consumir únicamente verduras o únicamente frutas en nuestra comida, no únicamente leguminosas, no, de todo un poco. Bien. Estado de nutrición, bueno, pues el estado de nutrición va a depender de muchos factores. Va a depender de la disponibilidad de alimentos, porque no en todos lados podemos conseguir los mismos tipos de alimentos. Vamos a hablar, por ejemplo, de que no podemos conseguir lo mismo en una zona como el Bajío, donde nosotros vivimos, que en una zona selvática o que en una zona desértica o en el mar. Quienes vivan en islas o en regiones alejadas
no es fácil que consigan todos los grupos de alimentación, no todos los climas se prestan para obtener todos los tipos de alimentos, no en todos lados se producen los mismos tipos de alimentos y podemos seguir explicando esto, realmente no es una cosa difícil de comprender. Eh, el consumo de alimentos también es otro de los factores de los que va a depender el estado de nutrición del cuerpo. Va a depender de factores económicos. Es evidente que una persona o grupo de personas que tienen facilidad económica con más facilidad pueden acceder a alimentos de mejor calidad. ¿Mm? O si en un momento dado, como la actual, tenemos precios de alimentos que pueden tender a subir porque aumenta su demanda, porque ha disminuido su producción, por los factores que ustedes quieran, va a hacer que sea mucho más difícil poder conseguir alimentos verdaderamente nutritivos, o los factores culturales, ¿no? Los factores culturales que dependerán, por ejemplo, en México, por culturas que se consume una gran cantidad de tortilla. Y eso nos lleva a una mala alimentación porque va a tender a llevarnos a enfermedades como diabetes mellitus y obesidad, ¿no? O los factores psicológicos, que es también parte de lo que nos va a llevar a condicionar nuestro estado de nutrición, ¿no? Ejemplo, una persona que está en una situación de depresión. Esa persona puede tender a dos situaciones. Una, alimentarse en exceso compensa su mal estado de ánimo con la sobrealimentación. O viceversa, deja de comer. O sí come, pero empieza a comer únicamente helado o empieza a tomar únicamente frituras. Esto va a llevar a una mala alimentación. Entonces los factores psicológicos se tienen que tomar en cuenta para considerar el estado de la nutrición de una persona. También el aprovechamiento de los alimentos. Por ejemplo, soy una persona que tiene enfermedad celíaca, pues no puedo absorber todos los nutrimentos. No importa que consuma los alimentos correctos, o si tengo diabetes, o si tengo insuficiencia renal. Eh, este tipo de situaciones me van a llevar a no poder aprovechar los alimentos, ya sea porque no se absorben, ya sea porque se desechan. Los pacientes con insuficiencia renal eliminan una gran cantidad de proteínas y no es que no las consuman, es que las eliminan. Además, hay ciertas situaciones en los pacientes con insuficiencia renal que obligan a que no puedan comer, a que no puedan consumir muchas proteínas. Bien, ¿cuáles son las reglas de alimentación entonces? Veamos entonces, dieta, como definición, es el conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada día. Es importante esto porque tendemos a pensar que una dieta es el puro hecho de reducir nuestros alimentos en cantidad o en calidad. Y eso no es la dieta. La dieta es lo que comemos en el día, punto. Aquello que estamos acostumbrados a comer. Y desde luego existen diversos tipos de dieta. No vamos aquí a especificar todos los tipos de dieta, pero eso sí, en todos los tipos de dieta se tienen que cumplir ciertas recomendaciones, 6 en particular. Tiene que ser suficiente, completa, equilibrada, adecuada, variada e higiénica. Vamos a explicar esto punto por punto. ¿Cómo debe ser una dieta suficiente? Pues una dieta suficiente debe tener la cantidad adecuada de calorías para la actividad del individuo. ¿Quién necesita consumir más calorías? Aquella persona que se dedica al deporte, específicamente al deporte de alto rendimiento, o aquella persona que permanece sentada la mayor parte del tiempo en una oficina o en su casa y que obviamente no consume la misma cantidad de energía. Pues evidentemente requerimos aportar más energía al deportista, ¿no? Además también la situación de salud hará
que una persona consuma más energía. Por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad que se llama hipotiroidismo, pues va a tener una disminución en su tasa metabólica. Su metabolismo basal estará disminuido. Es una persona a la que no le, aparte de que debemos corregir su enfermedad, pues mientras tanto no podemos aportar una gran cantidad de energía. Entonces, la recomendación diaria va de 2.000 a 3.000 kilocalorías en un adulto sano con actividad socialmente habitual, es decir, que camina un poco en el día, una media hora diaria, como plan de ejercicio, que permanecerá sentada unas 2 horas en el día, que permanecerá de pie unas 5 o 6 horas en el día, etcétera. Para las actividades que habitualmente realizamos nosotros, esta cantidad de energía sería la correcta, la recomendable. Bien, cuando hablamos de que la dieta tiene que ser completa y equilibrada, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues que debe de contener alimentos de todos los grupos. Esto lo habíamos mencionado ya cuando estábamos hablando o mencionando el plato del buen comer. Todos los grupos alimenticios tienen que estar en la dieta diaria, todos, en mayor o menor proporción, pero todos los grupos de alimentos tienen que estar presentes y además de forma equilibrada, ya habíamos dicho, frutas y verduras tienen que formar la mayor parte de nuestra alimentación, etcétera. Hay que revisar nuevamente esa pirámide alimenticia. El contenido energético entonces debe de provenir en 60 a 70% de los carbohidratos, 10 a 15% debe de provenir de proteínas y aminoácidos y 20 a 25% de grasas. Esa sería una cantidad correcta para la actividad habitual. Vuelvo a lo anterior. Depende mucho también de la actividad de cada persona, pero en términos generales, para nosotros, para las actividades que llevamos a cabo, estos porcentajes son adecuados. Bien, tercer punto de las reglas de alimentación, vamos a hablar de que la dieta tiene que ser adecuada y se tiene que tomar en cuenta todo, la edad, porque no consume lo mismo un niño que un adolescente o que un adulto. El sexo consume más energía normalmente el sexo masculino que el sexo femenino. Su tasa metabólica es mayor. La actividad física, el estado fisiológico, es decir, cómo es la fisiología de cada persona, su constitución física, su estado de salud, habíamos mencionado ya. Bueno, en los lactantes, la lactación ocurre de los 4 a los 5 meses. ¿Qué es la lactación? La ablactación es la inclusión de alimentos diferentes a la leche en la alimentación de un lactante. Me explico un poquito mejor. Los lactantes son aquellos recién nacidos que inicialmente lo único que consumen es leche, generalmente leche materna, aunque también pueden ser fórmulas preparadas para su edad. Cuando empezamos a incluir alimentos que sean diferentes sin suspender la leche, estamos hablando de ablactación. Y normalmente esta debe ocurrir a los 4 a 5 años de edad. Los escolares son los niños que van de los 6 a los 12 años y se debe de vigilar también los alimentos que consumen porque sabemos que tienden a consumir una gran cantidad de carbohidratos, sobre todo de carbohidratos. Tenemos que tomar en cuenta el clima. No se consume el mismo tipo de alimentos en una región costera que en la alta montaña, por ejemplo, ¿no? Lo mismo ocurre con las cantidades de agua que se deben de consumir. Bueno, ¿cómo debe ser también la dieta? Habíamos dicho, variada e higiénica. Todos los grupos alimenticios tienen que estar incluidos en nuestra dieta diaria, todos. En lo higiénico, bueno, pues manos limpias, lavarse muy bien antes de preparar los alimentos, antes de consumirlos, tener en cuenta que hay que tener utensilios limpios. No es solamente el aseo personal, es el aseo de los utensilios, es el aseo de los cubiertos, del sitio donde nosotros vamos a comer, el hecho de que preferentemente comeremos en la casa y no en la calle.
los alimentos tienen que estar adecuadamente preparados. Si están crudos o no están bien cocidos, sobre todo cuando consumimos carnes como de cerdo o de res, con mucha facilidad pudiéramos adquirir enfermedades de tipo parasitario, ¿no? O tienen que estar bien conservados, sean congelados, sean en latas. Hay diferentes formas de conservar los alimentos. Y bueno, ya había mencionado hace un momento que las carnes tienen que estar bien cocidas. También el hecho de que los alimentos se pueden contaminar por varios factores. Si comes en la calle, pues el viento va a levantar polvo. ¿Y el polvo qué tiene? Pues aparte de tener tierra, que sea lo de menos, es el hecho de que muchos animales defecan en la calle, se seca su excremento, se pulveriza y posteriormente el viento levanta ese excremento con todos los parásitos que puede contener. Y eso es lo que comemos en la calle. O el hecho de que los vegetales que nosotros estemos consumiendo puedan estar todavía con fertilizantes, sean naturales, sean artificiales, o que tengan restos de desinfectantes, de detergentes, de pesticidas. El hecho de que no estén bien lavados puede llevar a que adquiramos enfermedades parasitarias como amibiasis, por ejemplo, si las lechugas, las acelgas o diferentes tipos de vegetales no los desinfectamos adecuadamente antes de comerlos o no los lavamos también adecuadamente, podríamos adquirir enfermedades parasitarias. Entonces, la higiene de los alimentos es una situación importante. Bien. Ahora, como hemos dicho en ocasiones anteriores, mencionaremos únicamente los trastornos que pertenecen a la nutrición y las enfermedades digestivas, pero no daremos mayor explicación de ellos. Bueno, las principales enfermedades digestivas por órganos o por regiones serán la caries dental, que afecta en la boca, la esofagitis por reflujo gastroesofágico, que es una enfermedad propia del esófago, gastritis erosiva, que pertenece al estómago, la úlcera péptica, que puede corresponder tanto al estómago como al intestino delgado, la gastroenteritis y las diarreas infecciosas, el síndrome de colon irritable, la enfermedad hemorroidal, la colecistitis litiásica y coledocolitiasis, que son enfermedades de la vesícula biliar, la pancreatitis aguda, que como su nombre indica es una enfermedad inflamatoria del páncreas, la hepatitis A, que es una enfermedad infecciosa producida por virus y que afecta al hígado, la hepatitis alcohólica y la cirrosis alcohólica son enfermedades que también afectan al hígado, pero no son de tipo infeccioso. Ahora, en lo que se refiere a los trastornos nutricionales, pues vamos a ver trastornos que son exclusivamente nutricionales, pues mencionamos la desnutrición como tal, kwashiorkor, marasmo y la obesidad. Los tres primeros trastornos generalmente implican un déficit en la nutrición, en cambio la obesidad es un exceso en el consumo de ciertos grupos de alimentos, generalmente serán grasas y carbohidratos. Los trastornos que implican al estado nutricional pero que no son trastornos propios de la nutrición, pues tenemos la anorexia nerviosa o nerviosa, la bulimia, la enfermedad celíaca, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática o la diabetes mellitus. Son enfermedades que por sus características afectan al estado de la nutrición, pero no son enfermedades que estén causadas porque no nos estemos nutriendo adecuadamente. Quizás la excepción sea la anorexia, pero la causa es psiquiátrica, la anorexia nerviosa o la anorexia nervosa, la causa es psiquiátrica. Una persona no se alimentará bien, pero no es porque no se quiera alimentar bien, es porque tiene un trastorno psiquiátrico. Ocurre lo mismo con la bulimia. En cambio, las otras cuatro enfermedades que están aquí mencionadas, la enfermedad celíaca, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática o la diabetes mellitus, más bien el problema viene en el aprovechamiento de los nutrientes. O sea, el estado de salud del cuerpo no permite aprovechar adecuadamente los nutrientes. Cada una de estas enfermedades por mecanismos diferentes. Bien,
Pues con esto damos por terminado el aparato digestivo y dieta sana y continuaremos la siguiente clase, el siguiente video, con sistema cardiovascular. Que tengan ustedes buena tarde.